comienzo a esta conferencia que está basada en un libro sobre las crónicas de la barbarie, que viene representando una serie de artículos que escribió Antonio y, bueno, se han ido recopilando y se ha traducido en un libro. Entonces, es un libro que está muy bien, es muy cortito, muy fácil de leer y prácticamente recoge casi todos los escenarios por lo que ha transigido el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Y entonces en la historia democrática. Entonces, Crónicas de la barbarie, donde se une magistralmente la investigación periodística con la memoria y con la historia. Presenta el autor cómo fue y qué consecuencias tuvo la represión de la dictadura franquista. En ella aborda asuntos de especial importancia, tales como la justicia al revés, la siembra del terror, el robo de bebés, el adoctrinamiento, la sumisión de las mujeres, el trabajo esclavo, la depuración de magisterio y mucho más. Confiesa que lo hace por compromiso con la verdad, que parece cuestionarse cada vez más, sin negar una intencionalidad. Didáctica con el deber moral hacia los más jóvenes, para explicarles cómo se comportan las dictaduras en general y cómo lo hizo Franco en particular. Bueno, ¿quién es Antonio Somoza, no? Pues Antonio Somoza nació en Beasaín, Guipúzcoa, en 1958. Estudió periodismo en la Complutense entre 1975 y 1980. En 1984 llega a Málaga y comienza a trabajar como redactor de Diario Sur. En 1991 fue encargado de montar el gabinete de prensa de la UMA, puesto en el que trabajó hasta su jubilación. Forma parte del Ateneo Libertario El Acebuche, desde su fundación y en su etapa como secretario de la Federación Provincial de la CGT. Fue uno de los promotores de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la recuperación de la memoria histórica de Málaga. En la actualidad es vocal de la Junta Directiva de la Asociación y miembro activo de la Coordinadora Provincial de Memoria Histórica de Málaga. Como vemos, pues es un hombre comprometido con el tema de la memoria histórica, de una larga trayectoria. Además, participa con un compromiso bastante grande en el desarrollo de la cultura libertaria a través del Ateneo Libertario, que muchas veces nosotros desde aquí, que somos un Ateneo, digamos, más abierto, pero ellos trabajan en un Ateneo más específico, que realmente también debemos de ir conociendo qué son los Ateneos libertarios, que en su momento histórico tuvieron una gran representación en la cultura popular en España, ¿no? Entonces, los Ateneos libertarios pues prácticamente fueron suprimidos a través de acabar la guerra, concretamente, y fueron bastante silenciados, ¿no?, durante todo este tiempo. Renacen, hay algunos, pero en fin, su materia es una materia muchísimo más específica, pero indudablemente le damos la bienvenida porque la difusión de la cultura y los libros pues están presentes y además se han dignado a dotarnos al Ateneo de una serie de libros importantes que ellos tienen editados a través del Ateneo Libertario El Acebuche. Yo, sin nada más, quiero darle la palabra a Antonio para que él comience y vaya desarrollando las ideas y el compromiso que le llevó a realizar este libro. Muchas gracias por venir. Bueno, los Ateneos Libertarios, como bien decía Manuel, fueron una víctima más de la represión franquista, como los propios Ateneos, quitándole el adjetivo libertario. También muchos Ateneos que se apartaban en sus fundamentos y en sus actividades de la... ¿Me acerco? A ver, muchos Ateneos que se apartaban en sus actividades y eso de
de la política o de la cultura oficial fueron igualmente represaliados. Estoy recordando un personaje que aparece en el libro, muy poco reconocido, que era la bibliotecaria del Ateneo de Madrid, que es una mujer que tiene una historia muy curiosa. Era la mujer del gobernador civil de Coruña y fue la que promovió la última representación de la barraca de Federico García Lorca en Madrid, en el Ateneo de Madrid, poco antes de que fuera la guerra. Y luego las casualidades del destino quieren que el mismo día que Federico García Lorca fuera asesinado en el barranco de Vidnar, a ella la secuestraran de su pueblo y la llevaran a 100 kilómetros de distancia y la fusilaran, la mataran. Ahí apareció a 100 kilómetros de distancia en Galicia, del pueblo natal, estando embarazada. Otro de los hechos que se repiten con mucha asiduidad en la represión. Mujeres que son asesinadas mientras están embarazadas. Aquí mismo tenéis Carmen, ¿no? Del nombre, por Carmen Cuerpo. Carmen Hombre. Y Carmen Hombre, también maestra en Jerez, también fue asesinada estando embarazada junto con su marido por ser republicanos y por ser, en este caso, de religión protestante. Cualquier cosa era una cuestión para poder ser reprimida. Pero, una vez dicho esta entrada, os voy a explicar en principio por qué me puse a escribir el libro. Al principio fue un artículo que salió con una noticia de Valencia, de un muchacho cuando lo detuvieron, que había sido detenido en Valencia en el año 66-67, en una manifestación de un 1 de mayo. Fue detenido, torturado en Valencia, llevado a Madrid, torturado en Madrid, se tiró un montón de semanas, meses en distintas cárceles y al final fue puesto en libertad, porque no tenía ningún delito, no había hecho más que manifestarse un 1 de mayo. Desde entonces lleva José Ventura, tratando de que la justicia le dé amparo por lo que él considera que fue un exceso de una justicia que difícilmente podríamos llamar democrática o que tuviera ninguna relación con la justicia democrática. No tuvo ningún éxito mientras vivía Franco en sus reclamaciones, siguió sin tener éxito al principio de la democracia. Todos los requerimientos que iban, a pesar de que aparentemente el que juzgaba aquello era una justicia democrática, nunca se le hizo caso. Pero es que el año 2024, cuando yo empecé a escribir este libro en mayo, el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista y después de haberse publicado la Ley de Memoria Democrática por el gobierno del PSOE, pues tampoco le dio amparo a Ventura en sus reclamaciones. Entonces, y al mismo tiempo que ocurría eso, que veíamos cómo hechos que eran tan básicos como manifestarse un 1 de mayo, la justicia actual seguía dando cobertura a los que juzgaron y torturaron a una persona por manifestarse. A pesar de todas las leyes, la derecha y la extrema derecha, que cada vez es más difícil de diferenciar, seguían hablando de que la ley de memoria democrática era una ley de venganza, no sé, decían unas barbaridades y proclamaban que había que hacer leyes de concordia. Las leyes de concordia que han propuesto la derecha y la extrema derecha han sido rechazadas por la ONU, porque en realidad buscan un nombre muy bonito de concordia, pero lo que buscan realmente es que sean leyes de punto final, que la historia que se escribió de la guerra y de la República durante el franquismo siga siendo la única historia. Es uno de los problemas que tenemos en este país, ¿no? Cuando en todas las guerras, después de todas las guerras, desde los romanos para acá, es algo que se dice, la historia la escriben los vencedores. Es algo que siempre ha escrito. No sabemos qué opinaban los bárbaros que lucharon contra Roma, los galos, porque no hay escrito. Los que escribieron la historia fueron los romanos. Y eso hay momentos que no tiene solución, es así. Tenemos la historia que la contaron los romanos. Pero en
nuestro país es la historia de la República y la guerra. Luego hablaremos más de ello. La escribe Franco después de los franquistas, después de unas leyes fundamentales, fundamentalmente la causa general de la denominación roja, que es un engendro legal que tiene muchas caras, que por un lado sirve para reconocer a la gente que ha sufrido persecución por parte de la República. Por otro lado, sirve también para escribir cómo se habían producido la República, las barbaridades que había cometido la República y cómo un grupo de bravos españoles se levantaron contra esas barbaridades y pusieron fin a todo aquel desmán que era anticristiano y tal. Ese relato es el que he recibido yo cuando estudié, cuando me tocó, y el que habréis recibido por edad la mayoría de vosotros cuando estudiasteis en el colegio, ¿no? La historia de unos salvadores que venían. Y ese relato, creo que hay un problema en este país, que en el año, cuando se produce la democracia, 75, 78, y sobre todo cuando gana las primeras elecciones el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González, que acababa de haber un intento de golpe de Estado militar y había fracasado con la gente en la calle luchando por la democracia, exigiendo democracia, y Felipe González gana con una mayoría absolutísima, no dedicó ni un minuto ni un segundo, al contrario, de tiempo para tratar de que se escribiera la historia en función de la visión democrática, no de la visión de los golpistas. Entonces, hoy en día nos encontramos que hay muchos chavales que piensan que Franco fue un gran hombre, que hizo cosas muy buenas por España, que no tuvo ningún tipo de problema. Y eso se ha extendido porque buena parte de de la gente de nuestra edad, es lo que ha mamado y lo que le han enseñado en el colegio siempre que así había sido. Y eso creo que fue un error que, para mí, de los peores que cometió Felipe González durante todo su mandato. Hay casos concretos incluso, ¿no?, que no sé si no serán igual muy conocidos. Hay en algunas comarcas de España, en Navarra, por ejemplo, que nada más llegar la democracia se iniciaron tareas de recuperación de fosas comunes. Son exhumaciones tempranas. Muchas de ellas, curiosamente, animadas por curas que habían participado severamente en la represión, pero que luego, en los años 70, habían cambiado un poco el enfoque y se apiadan de las familias y ayudan a exhumar un montón de fosas. Y es más, buena parte de la gente que había sido enterrada en fosas comunes después de un fusilamiento había sido trasladado al Valle de los Caídos, sin permiso ni conocimiento de las familias, sin nada. Habían sacado sus cuerpos de las cunetas y los habían llevado al Valle de los Caídos sin preguntarle nada a nadie. Bueno, pues en los últimos años del gobierno de Adolfo Suárez familias concretas logran abrir el Valle de los Caídos y recuperar los restos de muchos que habían sido trasladados al Valle de los Caídos y traídos a ser enterrados en sus pueblos. Eso se corta radicalmente con la llegada de Felipe González al gobierno. No quiere que se vuelva a hablar más del asunto y ese es uno de los grandes problemas por los que ahora es necesario escribir este libro y contar las cosas como fueron. Contar que si bien es cierto que hubo represión en los dos bandos, no lo vamos a negar, pero no fue ni el mismo tipo de represión, no tenía la misma génesis, no se producía de la misma manera, no tenía el mismo recorrido, no tuvo el mismo recorrido y tampoco tuvo el mismo final. Voy a procurar ser breve, que esto es un poco complicado. Vamos a ver, la represión que se produce en los dos lados fundamentalmente son los asesinatos, las sacas de primera hora de presos para ir a fusilarlos. Eso es la represión. En el libro utilizo una frase del director del golpe, porque la guerra, mal llamada civil, la guerra de España es una guerra que se produce por el fracaso de un golpe de Estado, ejecutado por unos militares y de esos militares el que estaba llamado a ser el comandante en jefe de ellos es el general Sanjurjo, que ya había producido otro intento de golpe de Estado en el año 32, justo al poco tiempo de instaurarse la República,
había fracasado y la República, en lugar de matarlo, como y luego hicieron los franquistas, lo mandó exiliado a Portugal. Y desde Portugal se iba a incorporar para ser el jefe de la nueva intentona golpista. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte él y la buena suerte Franco de que se estrellara en accidente de aviación y pasó el turno. El siguiente que llegó fue Emilio Mola Vidal, que unos meses era el general que estaba en Pamplona, y unos meses después también tuvo la mala suerte y la buena suerte Franco de que otro avión se estrellara, muriendo él en el monte Alcocero, en el norte de Burgos, donde tuvo que estar mi abuelo, prisionero, luego lo hablaremos, construyendo, fue uno de los prisioneros que tuvo que levantar el monumento que se hizo a su infausta memoria en lo alto de un páramo burgalés, en una zona muy cercana a un pueblo que se llama Villafría. El pueblo que está en el valle se llama Villafría, no sé si os podéis imaginar el tiempo que hacía en el páramo. Ahí estuvieron construyéndolo en condiciones inhumanas, los presos, pero a lo que iba. La génesis de la represión. Emilio Mola, el día 19 de julio de 1936, el golpe de Estado triunfa en todos los pueblos de Navarra. Navarra entera cae porque tenían, aparte del ejército controlado por Mola, tenían también muchas partidas de requetés, de carlistas, por todos los pueblos, mandados normalmente por los curas de los pueblos, para controlar a todos los elementos rojos, subversivos, republicanos, lo que fuera. El mismo día 18 de julio controlan toda la población y el día siguiente les llama a los alcaldes de todos los pueblos a la Plaza del Castillo, de la plaza central de Pamplona, y les dice, entre otras cosas, les da instrucciones de cómo hay que actuar, ¿no? Y les dice, hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Esto yo creo, no sé cómo hay historiadores que todavía tienen problemas en llamar genocidio lo que ocurrió en la Guerra de España. Esto es la definición de genocidio, eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Ese es tu delito, no pensar como él. Y se pusieron a ello. No era la primera vez que Mola escribía barbaridades de este nivel. Previamente, mientras preparaba, hay varias instrucciones reservadas a los militares, a los mandos que estaban implicados en la rebelión, que da directrices parecidas y además en algunas de ellas explica por qué hay que hacer eso, por qué hay que sembrar el terror. Hay que sembrar el terror porque España, que había sido una monarquía absoluta hasta bien entrado el siglo XIX, mucho después ya fracasó todos los intentos revolucionarios y liberales, y con Fernando VII, ¿sabes?, había sido una monarquía absoluta. Durante el siglo XIX había tenido una etapa, y de aquí en Jerez creo que sabéis bien, de levantamientos populares de gente que quería tener pues pan, trabajo, libertad y condiciones mínimas dignas para vivir. Y eso no se podía consentir. Entonces, en algunas instrucciones previas, Mola habla de que hay que conseguir que este pueblo no se levante en muchos años. Y de eso se consigue sembrando el terror. Entonces, la represión que se organiza desde el lado franquista es una represión preparada para sembrar el terror, para amedrentar a la población y para que la gente no se vuelva a levantar en 50 o en 100 años. Y lo hicieron a conciencia, lo hicieron con disciplina militar. Porque a mi propia madre yo le di más de un disgusto porque no le hice caso a lo que ella consideraba que era bueno para mí, que me decía, hijo, no te metas en política, porque sabía que meterse en política era muy peligroso en este país, podía suponerte la muerte, vamos, mucha gente se quedó por el camino. Entonces, ese es el primer gran diferencia entre la represión de un lado y de otro. No conozco, si alguien lo conoce, que me diga ninguna ordenanza, escrito, bando, directriz por parte de la República que fuera similar a esto. A unas ordenanzas se producen sacas, en Málaga hay varios sucesos de sacas de gente de la cárcel, pero la mayor parte responden a hoy hay un bombardeo sobre población civil, muere una cuanta gente y un grupo de exaltados se van a la prisión a sacar a los que están allí y matarlos. Eso es así
en casi todos los casos. Hay algunos que puede que no, pero no hay papeles de que nadie indicara que había que reprimir, que había que asesinar a nadie, aunque se producen asesinatos. Es más, el único dato siempre saca la gente de derechas el tema de Paracuellos. Paracuellos se concentra, Paracuellos sabéis lo que es, ¿no? Paracuellos es Madrid rodeado por tropas franquistas. Las batallas se están produciendo en la ciudad universitaria, en Carabanchel y en Vallecas. Eso es frente de batalla puro, al mismo tiempo que hay quintacolumnistas dentro de Madrid que se dedican a disparar a la gente que pasea por las calles. Y en esas circunstancias hay grupos más o menos organizados de partidos y de sindicatos que se dedican a sacar a gente de la cárcel y los llevan a fusilar a Paracuellos. Pero antes de que acabe el año 36, uno de los 3 ministros anarquistas que había en el Gobierno de la República, Manuel García Oliver, ministro de Justicia, viendo la mala prensa que suponía fuera estas sacas indiscriminadas, encarga a otro anarquista sevillano, a Melchor Rodríguez, que era un hombre era de la CNT y de la FAI y que había estado los años previos mucho tiempo en prisión y siempre luchando por los derechos de los presos. Le nombra director general de prisiones de Madrid y le hace el encargo de que se acaben las sacas irregulares. Entonces, él se encarga, incluso hay un libro, lo cito aquí, muy bueno, de Alfonso Domingo, en el que habla el ángel rojo, que, por cierto, le ponía de los nervios a Melchor Rodríguez que le llamaran ángel, porque él decía que él de ángel no tenía nada, que es más, que no creía en los ángeles ni en la religión ni nada, que él hacía eso porque era humano y por humanidad, por amor a sus semejantes, no por nada dictado por ningún ser celestial y mucho menos un ángel. Pero como aquí la religión ha tenido tanto poder, parece que la única manera de que alguien sea bueno es un ángel. Yo entiendo como Melchor que la única manera de que alguien sea bueno es que sea humano, porque otros que se consideran así mismo humanos, lo que son bárbaros, que acometen la barbarie contra la población. Entonces, Melchor Rodríguez consigue parar las sacas. No hay ningún ejemplo similar en el lado fascista durante toda la guerra y en los años posteriores que siguió la represión de alguien que se jugara la vida por salvarle la vida a presos del otro bando. No lo hay, que yo por lo menos no conozco. Conozco un caso de un cura en Navarra, en un pueblo de Navarra, en Alsasua, Marino Ayerra, que hay una película sobre él que se titula La Buena Nueva, que la filmó una sobrina suya, Elena Taberna creo que es su nombre, que este hombre trató de salvar a sus vecinos. Incluso fue a hablar con el obispo, se jugó el prestigio, la posición y la vida incluso. Y al final tuvo que salir pitando de España, colgar los hábitos, se fue a vivir a Argentina y allí se casó con una mujer y espero que fuera feliz porque fue un hombre bueno que trató de hacer lo que pudo. Hay otro fraile, no me acuerdo de qué congregación, que es Raimundo de Estella, que es el capellán de la cárcel Torrero de Zaragoza, que también tiene un libro estremecedor, porque él tenía una visión, no pretendía como Marino Ayerra salvar a sus vecinos, él quería salvar las almas de los que estaban allí, pero a los vecinos le daba un poco lo mismo. En algún momento se conmueve, ¿no? Pero no hace nada por salvar a ninguno de los que... Pero sí que relata, tiene un libro fantástico, por eso, por el valor que tiene, por ser uno de ellos, sobre todo, ¿no? Relata cómo se va fusilando a gente a troche y moche en la cárcel. Y hay un relato especialmente conmovedor, que aquí lo utiliza, el libro lleva ilustraciones de un compañero de Cataluña, que es Manolito Rastamán, y este de aquí, esta ilustración que está en la página, no veo ni el carajo, pero es la página 40 creo que es, está sacada del relato de Raimundo de Estella. Son 3 presas que están en la cárcel de Torrero, tratan de fugarse hoy, las pillan, al día siguiente las juzgan
y antes del día siguiente las ejecutan. No sin antes, de las 3 presas, 2 tenían 2 niñas pequeñas. Robarles las niñas para dárselas a familias cristianas de bien. Y ahora esto me va a dar pie para entrar en el tema del robo de niños. Sí, es que es muy terrible. El tema del robo de niños. El robo de niños ha estado en este país hasta los años 80 bien organizado. Bueno, pues el origen de todo el robo de niños proviene también de esta época y de unos estudios que hace un doctor, el doctor psiquiatra del Ejército, Antonio Vallejo Nájera, de Fausto Recuerdo también, que es el primer catedrático de psiquiatría de la Universidad Española, para vergüenza de la universidad y de la psiquiatría, porque es un personaje que se había formado en la Alemania nazi en teorías eugenésicas. Las teorías eugenésicas son aquellas que piensan que la raza se depura si quitamos los elementos de menor calidad, ¿no? Si eliminamos a los enfermos mentales, a los cojos, a los... Bueno, y esto estuvo una teoría que estuvo muy en vigor en toda Europa y América en el siglo XIX y siglo XX. Luego parece que solo de los nazis, pero estuvo extendida por todos los lados, en Estados Unidos, en Inglaterra, por todos los lados. Y este hombre viene y hace una teoría previa que dice que el problema de los rojos es que tienen un problema genético, que tienen un gen mutado, que es el gen rojo, que es el que produce una inferioridad mental y una semidiotez que está lastrando el desarrollo de la raza. Esto puede sonar a cachondeo, bueno, la verdad que es de cachondeo, pero si no fuera tan terrible. En la página, al final del libro tengo unos anexos que vienen con unos pequeños QRs que funcionan. Si uno tiene un lector de QR y lo pone, te lleva... Por lo menos funcionaban cuando damos el libro, espero que sigan funcionando. El primero de todos está dedicado a... Que me ponga las gafas de nuevo. A la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, concretamente al número 9 de mayo de 1939, que es donde publica Antonio Vallejo Nájera un estudio que hace. Él, como está bien situado, le pide al caudillo que le deje hacer, para demostrar que lo del gen rojo es verdad, le deja hacer 10 estudios con presos, como todo estaba lleno de gente presa, de distintos grupos sociales, que pretendía estudiar a nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, marxistas, anarquistas. Al final solamente estudia 2, los brigadistas internacionales, que lo hacen en un campo de concentración de Burgos, y el segundo, mujeres republicanas, que lo hace en la cárcel de mujeres de Málaga, con 50 mujeres. El estudio, si entráis aquí, te sale la revista completa y está al final del número. El estudio Vallejo Nájera hay que pasar bastantes páginas, pero al final aparece. Y yo digo que es un estudio de chichinabos, es que no merece, es un preámbulo, o sea, una introducción llena de prejuicios contra las mujeres en general y contra las mujeres rojas en particular, que darían vergüenza ajena a cualquiera que lo formulara, y luego unas cuantas preguntas tipo test que no dicen nada. O sea, de las respuestas que puedan dar a esas preguntas que no tienen ningún valor para nada. Bueno, pues le sirven a este buen señor para decir que, como él pensaba, es cierto, que las mujeres que están afectadas por el gen rojo son prácticamente subnormales, que no sirven para nada y que habría que eliminarlas para depurar la raza y permitir que la raza llegue a mejores. Eso a pesar de que la mayor parte de las mujeres, el porcentaje de mujeres que saben leer y escribir entre las que están detenidas es muy superior al de la media nacional, porque había maestras, había secretarias, mujeres que eran capaces de buscarse la vida porque eran costureras, eran de otros oficios, también muy superior al de la media nacional. Pues a pesar de todo, los resultados que dan es los que él buscaba. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto le sirve para 2 cosas fundamentalmente.
es el año 39 ya cuando saca el estudio, para que los pelotones de fusilamiento lo dijeran mejor. Porque para una persona normal, un ser humano normal, enfrentarse un día tras otro a un montón de seres vivos que no te han hecho nada, que son personas humanas, dispararles sin defensa es muy duro. Salvo que seas un psicópata, si no eres un psicópata es muy duro de llevar adelante. No todo el mundo está capacitado. Y la manera es darles una razón científica de que su trabajo de eliminar a la gente es bueno para la nación y para la raza. Y la otra razón es lo que veníamos antes, porque en aquella época todavía no estaba muy desarrollado lo genético y lo cultural y tal, pues él hace un apaño con todo, ¿no? Dice que los hombres hay que fusilarlos porque no tienen arreglo, pero los niños se pueden enderezar. Con buena educación se les puede enderezar. Entonces, publican 3 decretos, entre órdenes y decretos, primero para establecer cuánto tiempo pueden estar los niños con sus madres en las cárceles. Una vez que esto, van al auxilio social y desde allí publican otro decreto, que es el más peligroso, por el que se permite donarlos en acogida a buenas familias cristianas con suficiente dinero para pagar, porque no era gratis, y cambiarles el apellido, con lo cual se pierde el rastro completamente. Ya no hay manera de recuperar, no sé. Y de esto, los primeros que abordaron este tema fueron unos periodistas y historiadores catalanes, Los niños perdidos de Franco, se titula, que yo, el documental, tengo el libro en casa y el documental lo vi, es en catalán, se entiende, pero yo no lo he visto en español, qué menos, coño, que lo tradujeran para que nos enteráramos, pues no... y es escalofriante, no se sabe cuántos niños, decenas de miles de niños pasaron por los servicios sociales y nadie sabe exactamente cuántos acabaron. Hay incluso un caso muy significativo, que os sonará por la edad a la mayoría, que es Rodolfo Martín Villa. Suena, ¿no? Rodolfo Martín Villa era hijo de un obrero del ferrocarril de La Robla en León, militante de la CNT, su padre. Y lo cogieron preso al padre, al niño se lo dieron a los agustinos de León para que lo educaran en el buen camino. Y al cabo de los años, Martín Villa era el mayor odiador y perseguidor de anarquistas. Veía anarquistas debajo de las piedras. Fue el creador del caso Escala para cargarse a la CNT en su regreso. En fin, eso hicieron con el apoyo inestimable de la Iglesia. De la misma Iglesia que, os acordaréis, cuando hace no mucho el presidente Zapatero sacó una ley que era educación para la ciudadanía, que quería imponer, y que se levantaron en masa todas las familias cristianas al toque de corneta de los obispos para que se movilizaran, porque decían los obispos, y yo con ellos les apoyo, es un derecho inalienable de los padres educar a sus hijos según sus creencias. Ah, sí, pero entonces, antes, cuando vosotros los educasteis en el odio a las ideas de sus padres, pues, en fin, nadie ha perdido perdón, que yo sepa, desde la Iglesia, por todos los niños secuestrados de sus padres y reeducados en las ideas contrarias a las de sus padres, ¿no? Nadie ha hecho ningún acto de contrición ni nadie ha hecho nada de nada. En fin, no sé, pregúntame algo, porque me pongo a hablar. O bueno, preguntarme vosotros, que preguntarme vosotros. Me quedan muchos temas por tratar. Se te oye, ahí va. Son muchos temas, ¿no? Y entonces, dentro de los distintos capítulos que tiene el libro, a mí hay uno de los temas quizás que se han tocado poco, es la legalización del saqueo y el pillaje. ¿Qué quieres decir con todo esto? Bueno, eso es el final de... Es que la represión tuvo fue tan poliédrica, con tantas caras, que era algo meditado, pensado y programado para hacerse con todo. El saqueo y el pillaje
tiene como dos etapas. Una que es, primero, el ejército que se levanta contra la República es fundamentalmente un ejército colonial. El ejército de África, con tropas nativas, con las tropas moras que llamamos aquí, que eran los regulares, otras tropas de nativos de África, que los enrolan en el ejército y tienen, los ejércitos coloniales, todos tienen unas reglas de la guerra especiales, que es saquear, violar y haceros con todo lo que queráis. Esto es, aquí se puede hacer lo que sea, contra más salvaje sea, mejor, porque más tocamos la fibra del enemigo. Y así se hizo en los primeros años, cuando Queipo de Llano salía en Radio Sevilla terrorizando a la gente, diciendo aquello de que a las mujeres, que van a aprender lo que son... Espérate, creo que lo tengo por aquí. Hay un... Los hombres de verdad, ¿no? Sí, los hombres de verdad. Cuando las mujeres también conocerán lo que son los hombres de... Por mucho que berreen y patalen, bueno, pues de eso, así era lo habitual. Pero eso que era lo habitual, a alguien se le dio ocurrir, esto lo podemos organizar y podemos sacar un rendimiento no pequeño. Entonces, se sacan varias leyes, fundamentalmente una, que es la de responsabilidades políticas. Bueno, hay otras previas que hacen, que establecen en principio quién se tiene que quedar con lo que se roba durante la guerra. Pero una vez acabada la guerra se saca una ley, que es la definitiva, que es la ley de responsabilidades políticas, que es una ley surrealista, que no sé cómo... Me pasa como con lo que decía al principio, cómo la justicia de un país democrático sigue dando algún tipo de arrope y no denuncia con todas sus palabras aquello que fue hacer legal el robo y el pillaje, por ley. La ley de responsabilidades políticas establece que tienes, si tú eres acusado de ser simpatizante de los que se han levantado contra el verdadero gobierno español, que es todo mentira, o sea, el que se levanta son los militares contra el legítimo gobierno de la República, pues ellos le dan la vuelta y resulta que el legítimo gobierno es el suyo, el de los militares, y los otros han apoyado a un gobierno que no es legítimo. Es darle la vuelta completamente. Tienes que presentar ante la autoridad una serie de informes, 4 solían ser, que era uno emitido por el alcalde, otro por el cabo de la Guardia Civil, bueno, por el comandante del cuerpo de la Guardia Civil de tu pueblo, otro por un ciudadano de probada. ¿Y qué nos falta? El cura. Ahí está. El cura también tenía que emitir informe y la mayor parte de los informes estos son emitidos por curas, ¿no? Y la ley tiene otra cosa que es alucinante, que es que, porque vamos a ver, hoy aquí son legales los clubes de fútbol, los ateneos, las cofradías. Imaginaos que hoy hubiera un golpe de Estado aquí de color rojo, verde, amarillo, azul, color que sea. Y a el que da el golpe de Estado le dice que a mí no me gustan los clubes de fútbol, o no me gustan los ateneos, o no me gustan las cofradías. Les declaro ilegales. Pero no desde hoy, sino desde 5 años atrás. La justicia retroactiva. O sea, 5 años antes, si tú estabas en una cosa que entonces era legal, por ejemplo, en aquel momento un sindicato o un partido político, 5 años después alguien dice que eso es ilegal. Y tienes que pagar por eso. Y tienes que pagar con lo que sea. No, tampoco hay un baremo de esta pena, este castigo. No, no. Es al libre albedrío del tribunal. Por ejemplo, a la mujer de Blas Infante, varios años después de que lo fusilaran, lo mataran y lo tiraran en una cuneta, le juzgan a Blas Infante, porque la mayor parte de los juicios son contra los hombres, pero las que pagan son las mujeres. Porque, como en el caso de Blas Infante ya no podía pagar, estaba enterrado. ¿Quién va a pagar? La mujer. De unos paisanos de Blas Infante, de Gertrudis, la mujer de un carabinero de Casares,
se cargaron al marido, ella se quedó viuda con 3 hijos, creo que eran, y se dedicaba a coser para poder sacar adelante a sus niños. Pues que le quitaron a Gertrudis la máquina de coser y le mandaron pues a la máxima pobreza, a ganarse la vida de recovera o de matutera, o de las dos cosas. Recovera se dedican al intercambio de compra y venta de bienes de pequeña necesidad en los cortijos, los iban a los pueblos, intercambian, y las patuteras es lo mismo, pero con gente, con Gibraltar. Pues esta mujer, desde Casares, un poco de contrabando, desde Casares a Gibraltar, la línea tenía que bajarse, que son unos 50 kilómetros de monte, todas las semanas cargada. Ella y un montón, porque en Casares no sé cuánto era el censo, pero era altísimo, de mujeres que bajaban hasta Gibraltar a conseguir algo para llevar de comer a su familia, tratando de salvar las patrullas de la Guardia Civil que estaban apostadas para, si las pillaban, sacarles todo lo que podían. Las mujeres, que es otro de los temas que... las mujeres, vamos a ver, hay 2 grupos sociales que creo, es una apreciación mía, que son especialmente castigados, que son, por un lado, los maestros, que luego hablaremos de ellos, y por otro, las mujeres, que son los 2 grupos que tienen encomendada de manera natural la educación de los nuevos, de la gente joven, de los niños, ¿no? En la familia o en la escuela, son los que tienen que inculcar valores a sus proles. Entonces, a las mujeres las atemorizaron de manera directa o indirecta, directa con prácticas humillantes, como el tema de las peladas, las pelaban, las vestían de blanco, dejaban un pelillo largo con un lazo en la punta, les daban de beber aceite de ricino y al son de música burlesca les hacían pasear por el pueblo para que las vieran todas sus vecinas mientras se cagaban encima, porque el aceite de ricino no puedes retener, ¿no? Yo no sé si se me ocurre un castigo más cruel para una mujer, que es tan cruel que muchas de ellas jamás lo confesaron, porque les daba vergüenza confesar que habían sido objeto, que habían sido expuestas ante el público de una manera tan degradante, ¿no? Eso es la represión inmediata. Hay alguna foto aquí también de un coro de niñas, de Montilla o Moriles, no sé, uno de los dos, un pueblo de Córdoba. No sé si eran de Montilla, era un grupo de chavalas que cantaban en el coro, pues sería del Partido Socialista o de la CNT. ¿Qué delito habían cometido? Pues todas peladas, todas expuestas, todas marcadas. Bueno, ese es una de las... Pero luego estaba también el robo de niños que sufren muchas mujeres, el robo de sus hijos. Y estaba también el hambre, porque los maridos se habían ido, se habían ausentado, se quedaban a cargo de una prole y no podían trabajar. Un compañero de Málaga también, de un pueblo de Comares, que al padre se lo cargaron los primeros días de la guerra, y la madre se fue con 5 o 6 chiquillos que le quedaban, porque otros eran mayores y se habían ido con las tropas republicanas a defender la República. Ella se bajó a un olivar de Vélez Málaga a trabajar, con todos sus niños ahí, los metió bajo un olivo, y estando allí trabajando llegó la Guardia Civil y se la llevó detenida para que cantara dónde estaban sus hijos, los hijos mayores que se habían ido, y dejaron ahí abandonados a los chiquillos, que otros vecinos se fueron a recoger. Claro, las mujeres quedaron totalmente paralizadas, y con los maestros pasó lo mismo. Los maestros dicen luego que todos, otro de los mantras que utiliza la derecha y la extrema derecha es que todos hubieran hecho lo mismo. Pues no lo sé. Sé lo que hicieron los que lo hicieron, pero la República previamente había triunfado sobre una monarquía y una dictadura de una persona que conocéis aquí bastante bien, ¿no? del señor Primo de Rivera. Habían triunfado y, sin embargo, no se habían cargado a los maestros de la época al contrario, les habían mejorado las condiciones laborales, les habían facilitado
la actualización docente, les habían dado mejores casas y además habían ayudado durante la República para que todos los niños que tuvieran capacidades pudieran estudiar. Y cuando llega el franquismo, en fin, yo, para no alargarme mucho en esto, si no habéis visto, ver La lengua de las mariposas o ver El maestro que prometió el mar. Cualquiera de las dos es estremecedora y fantástica. Y si tenéis más tiempo, en los códigos también hay un podcast de la cadena SER sobre otro maestro Romero, se apellidaba, que era muy amigo íntimo de Antonio Machado y que se lo cargan, está enterrado en la fosa de los maestros de un pueblo de Soria. Él no estaba en Soria, pero le pillan por allí y junto con otros 3 o 4 maestros mucho más jóvenes se los cargan y los entierran allí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a esperar hasta vale. 8:30 y ya empezamos. Vale, bueno, pues como ya veo que me estoy quedando, voy a entrar. Otro tema interesante, ¿no?, que habla de la cultura, ¿no? Otro tema que habla el libro es el tema de la cultura, los árboles talados. ¿Qué ocurrió con esa generación de intelectuales? He visto hoy que un compañero lleva una camiseta del autor de... Hoy vas a ver tú. ¿Dónde está? Espera. ¿Los árboles talados? Sí, espera, lo tengo El aquí. 10. Capítulo 10. Lleva una camiseta de Miguel Hernández y, bueno, he utilizado un verso de Miguel Hernández para hablar de este tema, ¿no?, de los árboles talados, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Es terrible lo que pasa en este país con la cultura literaria y la cultura científica. El país queda hecho un yermo, un retroceso histórico en todos los campos de la literatura, y esos son más conocidos, pero que en la física, en la medicina, en un montón de campos hay una familia, los de Buen, que el padre, eran de Zaragoza, el padre es el creador del Instituto Oceanográfico de España y del Instituto Oceanográfico de Málaga, que él consigue exiliarse en México, pero tiene un hijo, una persona brillante, Sidi de Buen, que le pillan en Córdoba y lo fusilan. El relato de su muerte es estremecedor. Y este era el que estuvo a punto de acabar con la malaria, el paludismo, me parece. Una enfermedad de estas... espérate, ¿dónde está? Sadi de Buen, la erradicación del paludismo en España. Tenía unos estudios súper avanzados y supuso un paso atrás, de repente, que se lo cargaran, y apenas hay casi recuerdo de nadie de este buen hombre, como tampoco hay apenas recuerdo de los amigos de Miguel de Unamuno, que Miguel de Unamuno se levantó en principio muy entusiasta con los golpistas porque veía que la República se había ido y al poco tiempo de darse, los relata bastante bien Amenábar en su película, cómo se van cargando a todos sus amigos, a todos, incluido el rector de la Universidad de Granada, que era discípulo suyo, y a él mismo. ¿Perdona? Sí, sí. Pues eran una cosa... Sin micro no hablar porque entonces no. Sí. Sin micro dilo porque si no, no se graba. Pero que se escuchen los demás. No, ni nadie de aquí está escuchando. Pégate a la boca. Pégatelo. Bueno, no te preocupes. Que no se exilió ni se toca la Zamora, que su mujer era hermana de Quipo de Llano. Sí, bueno, Se llevó un año y tuvo un barco y era de derecha. Y la mujer de Blas, claro, la mujer de Blas al nivel
lo poco malo que era, Sí. que tu cuñado, él sabía que su cuñado también se iba a liquidar, ¿no? Si no, no se vivía ese hombre. La mujer de Blas Infante era sobrina del gobernador civil de Sevilla cuando la condenaron a pagar 2.000 pesetas de multa. En fin. Bueno, de todas maneras, antes de pasar a las preguntas, quería autorresponderme a algunas preguntas que se plantean, ¿no? Bueno, la gente dice, las derechas hoy te dicen, hay que olvidar, aquello fue una guerra entre hermanos en las que todos hicieron barbaridades, en las que todos... y he dicho que sí, que hubo barbaridades por todos los lados, pero no exactamente del mismo modo. Y ahora últimamente también, gracias a algún escritor de la Real Academia, hay otro mantra que dice que ¿por qué hablar de aquello si todos perdimos la guerra? Pues no. Ni aquello fue una guerra civil, ni mucho menos una santa cruzada, aquello fue ni una guerra entre hermanos, aquello fue una guerra de clases, muy clara, subvencionada por los ricos de este país, el más destacado Juan March, que fue el que fletó el Dragón Rapid y el que ayudó a hacer el puente aéreo de África para España, para que el ejército colonial invadiera su propio país y matara a sus propios conciudadanos mal armados. Fue una guerra y que no se empezó hasta que los militares golpistas, esos tan bravos y valientes legionarios que iban a salvarnos a costa de todo, no tuvieron asegurado que en caso de fracasar se podrían ir con sus familias al extranjero y iban a tener suficiente dinero para vivir muy bien. Cuando les dan esa seguridad es cuando se levantan, hasta entonces no habían hecho nada. Y es una guerra de clases y además muy desigual, porque en un lado está la élite del ejército español, que son las tropas de África, bien armadas y reforzadas por dos potencias en aquel momento que estaban preparando la Segunda Guerra Mundial, Alemania e Italia, que facilitan, desde antes de que empiece la guerra, facilitan armamento. Cuando empieza la guerra, facilita Alemania la Legión Cóndor e Italia varios cuerpos de tropas voluntarias para luchar en el terreno, preparando toda la Segunda Guerra Mundial. Y enfrente tienen a un pueblo desarmado, con un oficio, con un ejército del que no se podía fiar, porque no sabían quiénes estaban con ellos y quiénes les iban a traicionar, al que se les niegan las armas por parte de las democracias europeas y solo bastante tarde Rusia les facilita armamento en mucho menor cantidad que los fascistas estaban facilitando a Franco. Y todo ello, aparte de eso, de esa guerra de clases, es también un laboratorio de pruebas para Italia y Alemania, con el consentimiento de los líderes nacionalistas españoles, porque la guerra de España es como una bisagra. Cambian el tipo de guerras. La Primera Guerra Mundial, que se había celebrado 20 años antes en Europa, es una guerra sanguinaria, de trincheras, en la que se utilizan compuestos químicos, armas nuevas, pero que se tiran. Es una guerra entre ejércitos, que se matan un ejército y otro ejército en frontera. Y la Segunda Guerra Mundial ya es de otro tipo. Es la primera sitio donde se pone a la población civil como objetivo de guerra es en la Guerra de España. Y luego se extiende con los bombardeos, primero a Londres, luego a Alemania, los bombardeos masivos a población civil. Y, en concreto, en la Guerra de España se prueban varias bombas incendiarias en el bombardeo de Guernica, se prueban otras bombas al final de la guerra en territorio nacionalista, o sea, en territorio de Franco, en el Maestrazgo, en Aragón, hay varios bombardeos de la Legión Cóndor que se dirigen a pueblos que son franquistas, que están tomados por los franquistas, les da lo mismo, estaban probando armas que necesitaban saber cómo funcionaban para su guerra, lo que pasara a los españoles se la pelaba.
Y el tercer gran experimento es la desbandada de Málaga, el ametrallamiento a la gente que huye sin armas y sin nada, de Málaga hacia Almería, y que son bombardeados desde el mar y ametrallados desde el aire, mientras tratan de salvar, escapándose. No se sabe, no hay datos. Dicen que 3.000 o 5.000. Lo dijo un historiador, Antonio Nadal, hace muchos años, que luego se ha pasado a la extrema derecha, Antonio Nadal, y dice que esos datos se los inventó. Y sigue siendo historiador, tío, un historiador que se inventa los datos. Eso es un poco raro, ¿no? Pero es que puede que fueran menos, puede que fueran más, porque las pruebas las destruyeron los mismos que ganaron la guerra. Los datos que podía haber levantado la Guardia Civil de cuántos cuerpos se habían ido retirando de cada lugar de la carretera, eso lo destruyó la Guardia Civil. No se sabe. Se sabe que murió mucha gente. Se calcula que en Málaga, que tenía una población de unos 150.000 habitantes, pudieron llegar otros 150.000 de provincias limítrofes, de Cádiz también, de Córdoba, de Sevilla y de los pueblos del arco exterior, de la Marca de Ronda, de Antequera, de Estepona, que fueron huyendo del avance de las tropas, por lo que decía Queipo de Llano, que iban a hacer con las mujeres y eso. Y se calcula que pudieron salir en torno a 300.000 personas de Málaga. Y hay datos en Almería que hablan de que hay que atender a 150.000. O sea, se calcula que llegaron 150.000 de unos 300.000 que salieron. Los otros 150.000, muchos tuvieron que volver porque no llegaron, no pudieron pasar de Motril, porque Motril está como a 100 kilómetros de Málaga y cae 3 días después de caer Málaga. Solamente la gente que salió de Málaga unos cuantos días antes de la caída de Málaga pudo llegar a pasar Motril. Los demás tuvieron que volverse desde Vélez, desde Nerja, desde Almuñécar, los de Motril, porque ya no había paso. Y se sabe que hay en la zona de la Alpujarra Granaína, en Órgiva, por ejemplo, hay una fosa, una gran fosa, la del Carrizal, que no se ha llegado a excavar porque luego hicieron una autovía por encima, en la que hay gente que dice que puede haber enterradas unas 5.000 personas. Órgiva no creo que tenga 1.000 personas hoy en día de habitantes, unas 5.000 personas, y se sospecha que muchos son gente de Málaga que había llegado hasta Motril, lo paran en Motril, lo dicen para Granada, y subiendo hacia Granada con tanta gente, que vamos a ver con tanta gente, pues los dejamos aquí, y los fueron fusilando. Pero todo esto son hipótesis, porque no hay ningún dato, porque ellos mismos se encargaron de destruirlos. Y para comentar lo de la guerra entre hermanos, os voy a sacar un personaje que es el capitán Aguilera. El capitán Aguilera era Gonzalo de Aguilera Munro, capitán del ejército franquista, aristócrata y terrateniente. Fue conde de Alba de Yeltes, de Salamanca. Un hombre muy ilustrado que se había formado en España, en Francia, en Inglaterra y en Alemania, y hablaba los 4 idiomas, con bastante soltura. Y le nombran, primero Mola y luego Franco, le nombran jefe de prensa de su ejército y encargado de relaciones con los corresponsales extranjeros que están cubriendo la guerra. Y hace varias declaraciones el señor Aguilera Munro que son, bueno, que cuando alguien dice que aquello fue una guerra entre hermanos, bueno, es cierto que había gente, hermanos, en los dos lados de las trincheras porque le tocó haciendo la mili en un sitio y lo llevaron a la trinchera. Y murieron, en mi familia, por ejemplo, la familia de mi madre, del padre de mi madre, todos los hermanos, incluido mi abuelo, Jerónimo, estaban presos, y su padre también, en la cárcel de Burgos, porque era alcalde de un pueblo del norte de Burgos. Menos 2 hermanos, que les toca haciendo la mili en Burgos. Uno de ellos lo enrolan con el ejército de Yagüe y asiste como enfermero en la matanza de Badajoz, y el otro le toca ir a pegar tiros al frente norte, a Santander. El único que muere de todos los hermanos es el que lo llevan al frente norte, posiblemente de fuego amigo, un tiro por la espalda, posiblemente. No está tampoco comprobado al 100%. Pero claro que había. Lo que pasa es que las guerras no se definen por quién pega los tiros. Las guerras se definen por quién las ordena y quién las maneja y quién las manda y quién las organiza. Y no hay nada.
Mirar el concepto que tenía. Yo he sido jefe de gabinete de prensa de la Universidad de Málaga y en democracia no había ningún... Si se me ocurría decir una cosa un poquito aparte, bueno, igual el rector me lo decía, bueno, aquí te has pasado, Antonio, ¿no? Pero como dijera algo contrario a lo que él pensaba, duraba 3 días antes de que me echara a la calle. Porque un jefe de prensa está para decir lo que piensa que hay que decir su jefe, no para hacer inventos. Bueno, pues le explica este capitán Aguilera a un redactor norteamericano. Todos nuestros males vienen de las alcantarillas. Las masas de este país no son como sus americanos ni como los ingleses. Son esclavos. No sirven para nada, salvo para hacer de esclavos. Pero nosotros, las personas decentes, cometimos el error de darles casas nuevas en las ciudades en donde teníamos nuestras fábricas. En esas ciudades construimos alcantarillas y las hicimos llegar hasta los barrios obreros. No contentos con la obra de Dios, hemos interferido en su voluntad. El resultado es que el rebaño de esclavos crece sin cesar. Si no tuviéramos cloacas en Madrid, Barcelona y Bilbao, todos esos líderes rojos habrían muerto de niños, en vez de excitar al populacho y hacer que se vierta la sangre de los buenos españoles. Cuando acabe la guerra, destruiremos las alcantarillas. El control de la natalidad perfecto para España es el que Dios nos quiso dar. Las cloacas son un lujo que debe reservarse a quienes las merecen, los dirigentes de España, no el rebaño de esclavos. Aquí termina la frase. Ese era el concepto de hermano que tenía el capitán Aguilera y su jefe Franco, de cómo tenían que... Hay otra frase más que habla sobre las escuelas, la Iglesia. Aquí está. Mira, este es a un corresponsal, Hubert Kirkeboer, que fue luego premio Pulitzer en 1931. No, había sido ya. Los planes a corto plazo. Vamos a ejecutar a 50.000 personas en Madrid. Y no importa dónde intenten escapar Azaña y Largo Caballero y el resto, pues aunque tengamos que estar años buscándoles, por el mundo entero les atraparemos y mataremos a todos y cada uno de ellos. También deja bastante claras sus preferencias entre democracias y dictaduras. Por eso me extraña tanto que partidos que hoy se autorreclaman como demócratas reivindiquen a este tipo de gentuza y no lo denuncien claramente. O sea, porque sí, de lo que no te das cuenta es de que cualquier demócrata estúpido, le dice el corresponsal, o como quiera llamarse, se presta ciega a los fines de la Revolución Roja. Los demócratas sois todos siervos del bolchevismo. Hitler es el único que sabe reconocer a un rojo cuando lo ve. Y avanza algunas líneas sobre la acción política a medio plazo. Sobre la educación, aquí quería llegar. Debemos destruir la prole de escuelas rojas que la llamada República instaló para enseñar a los esclavos a rebelarse. A las masas les basta con leer lo suficiente como para entender órdenes. Y sobre el papel de la Iglesia en el nuevo Estado, debemos restaurar la autoridad de la Iglesia. Los esclavos la necesitan para que les enseñe a comportarse. También expresa su opinión sobre las mujeres y el voto. Es deplorable que las mujeres voten. Nadie debería votar, y mucho menos las mujeres. En nuestro Estado, la gente tendrá libertad para callarse la boca. Bien. Ahí bueno, ya me callo yo la boca. Ahí lo vamos a dejar. Y, bueno, ¿hay alguna intervención? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? Daniel. Sí, dos cositas. Yo llegué a conocer a una mujer en Jerez que se murió convencida de que le habían robado a un niño en los años 80. ¿Cómo es posible que eso hubiera durado hasta los años 80? Tú lo has dicho. Y ya te hago la segunda pregunta. Es
¿qué nos puedes decir del papel de José María Pemán, otro jerezano o casi jerezano ilustre, en la represión del magisterio después de la guerra? Sí, la primera. Cuando se monta un negocio tan boyante como el del robo de niños, van pasando los años y se van diluyendo las cuestiones ideológicas, se van diluyendo. Aunque nunca robaron niños a personas, a familias muy ricas, se fue cambiando, pero ya no había que quitarles a los niños a las republicanas para enderezarlos, como decía. Se fue utilizando a mujeres solteras, a madres solteras, a familias desestructuradas, a gente con problemas de cualquier tipo, por regla general. Aunque yo conozco otro caso también en mi tierra, que tampoco, que no sé, y también la mujer está convencida de que tuvo 2 niños y que uno le desapareció. Lo que queda es el negocio. Y es que daba mucho dinero. La gente estaba dispuesta a pagar mucho dinero por tener un niño. Y se diluye la ideología, se diluyen las cosas, pero se mantiene el negocio. Por eso duró tanto, y porque había mucho canalla con sotana además, que estaba dispuesto a enriquecerse con eso, con el tráfico de niños robados. En cuanto a José María Pemán, yo hay 2 o 3 temas que no he tocado en el libro y que parte lo explico al final, porque también pretendo que este libro lo he escrito yo, pero este libro tiene poco valor si no se completa con vuestros testimonios, con vuestros recuerdos, con vuestras memorias, con las vuestras y las de todo el mundo, y sobre todo si no se consigue transmitir a la gente joven los peligros que tienen las dictaduras. José María Pemán, con otros, forman parte de toda la depuración, de buena parte de la depuración del magisterio y de las universidades. Y yo, desde mi punto de vista, es un escritor mediocre, pero que tiene el apoyo del régimen durante todo el tiempo, al que le paga muy buenos servicios, y el régimen se los devuelve con creces, diría yo. Hay otros temas que no he tratado y que son fundamentales y que creo que aquí, el otro día que estuve en Jerez, creo que lo dije. Pero después de haber estado aquí, he asistido a una conferencia de un profesor de la Universidad de Granada, el hambre. El hambre como arma de guerra, como arma de captación ideológica, como arma que también, como pasaba con las bombas, y eso se sigue, y la matanza de civiles se sigue utilizando en Palestina y en otros muchos sitios, y que la verdad es que el hambre desde el principio de la historia fue un arma de guerra, porque los sitios de las ciudades se trataba de que no obtuvieran comida para que rindieran y tal. Pero esto, como el tema que tampoco hemos entrado, el trabajo esclavo, trasciende mucho más allá del tiempo de la guerra y se va posterior. En España hay sobre todo 2 años terribles, que son el 41 y el 46, sobre todo el 41, que se combina una mala planificación gubernamental, la autocracia no funcionaba, y ellos lo sabían, con una sequía y con una necesidad de utilizar eso en beneficio propio. En el año 41 no se puede saber porque no hay tampoco datos, pero como cuando fue la pandemia, para saber más o menos cuánta gente había muerto durante la pandemia, se hace un seguimiento de la serie histórica de fallecimientos y se ve en un año si sube mucho o no sube, para calcular sobre cuánta gente pudo morir ese año que ha habido una pandemia o que ha habido una hambruna. Pues en el año 41 hay un exceso de mortalidad sobre la serie histórica de 200.000 personas. Si el dato se aproxima a la realidad, posiblemente sea la causa mayor de muertes, y no era para todo el mundo igual. No era para todo el mundo igual, porque antes he dado una pincelada también con lo de la causa general. He dicho que sirvió para escribir la historia como quieren, pero también sirvió para reconocer a las víctimas del terror rojo. Y se les reconoció a las familias
dándoles estancos, administraciones de lotería, licencias de taxis, trabajos en los municipios, en los ayuntamientos, en las diputaciones, con lo cual tenían asegurado unos mínimos ingresos para poder sobrevivir, mientras que a los rojos se les negaba el trabajo. No podían tener, entonces les condenabas al hambre. ¿Y qué pasaba? Que si te querías quitar el hambre, podías ir, en algunos casos, a tu pueblo, porque una entidad ligada a la Iglesia te podía facilitar el rancho para tu familia si a cambio hacías acto de fe de que la religión verdadera era la suya, o si abrazabas los principios del nacionalcatolicismo. Si abrazabas la ideología, podían ser misericordiosos contigo y darte algo de alimento, si no, te morías como un perro. Por eso el hambre es utilizada como arma de guerra de manera discriminatoria. Y en el año 41 hay un añadido más. Estaba la Segunda Guerra Mundial en marcha todavía. No había trigo para alimentar a los españoles, pero sí que había trigo para las tropas alemanas que estaban en el frente y necesitaban alimentarse. Se tomaba una decisión política de desviar parte de lo poco que había para pagar las deudas que se habían contraído con los alemanes durante la guerra. Bien, aunque eso supusiera la muerte en masa de españoles. Bueno, igual con José María Pemán es que tampoco lo he trabajado muy a fondo. Lo dejo a vosotros, gaditanos, que le deis un repaso. Por aquí teníamos otra pregunta. Sí, quería hacer Un momento, el micro. Para mí, una de las cosas que más me preocupan no es en sí la barbarie de la guerra. Que en una guerra se cometen barbaridades. Aunque el matiz clarísimo es que una barbaridad está dictada desde las alturas, desde los mandos, las otras son, bueno, de otro estilo. Eso lo has dejado, creo que perfectamente claro. No todas las guerras son iguales, no todos los bandos se comportan de igual manera. Pero a mí lo que más me preocupa, y nadie todavía ha sabido decirme exactamente si es verdad o no, lo que voy a decir o a afirmar, porque quiero creerlo, es la barbarie después de la guerra. Somos, según lo poco que yo haya podido leer, el segundo país del mundo con mayor barbaridad después de una guerra. El primero son los Khmeres rojos, el Pol Pot y demás. Se calcula que hay muertes por hambre, como tú has mencionado muchas, pero directamente decenas, cientos de miles de personas después de la guerra matadas por metal o matadas por hambre en las cárceles y en cualquier otro sitio. ¿Algún comentario un poquito más sobre este tema, si tienes alguna cosa? Es más, hay otro que no hemos abordado, el tema del trabajo esclavo. El tema del trabajo esclavo, que es otro. O sea, lo que has dicho tiene razón. Con los datos que se manejan, somos el segundo país en número de fosas. Las matanzas se mantuvieron en el tiempo muchos años después. No tenía sentido, pero el tema de los campos de trabajo. Los campos de trabajo también son una cosa común prácticamente a todas las guerras. Mientras hay una guerra, los prisioneros que van cayendo en un lado lo utilizan para fortificar, pero normalmente mientras dura la guerra. Mientras dura la guerra. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hay dos tipos de campos, están los campos de exterminio y campos de trabajo. Los campos de exterminio son una barbaridad que no se da en España, por lo menos con ese. Pero los campos de trabajo, cuando acaba la guerra, claro, la perdieron los alemanes, no sabemos lo que hubiera pasado. Bueno, pero también había prisioneros en campos de guerra aliados que los liberaron pasado un tiempo, unos meses, 1 o 2 años, que en España los campos de trabajo duran. Mira, el Canal de los Presos, ¿hasta cuándo era? Hasta el 62 en Sevilla, los Merinales, había un campo de trabajo, con que puede que al final fueran voluntario, porque esa es otra, te juegan con las palabras.
primero los tienes encerrados y para liberarte, para reducir la pena, te vas a trabajar al campo de trabajo sin cobrar prácticamente nada. Y llega un momento en el que has cumplido toda tu pena. Puedes salir fuera. Sales fuera, pero sigues siendo un rojo. No encuentras trabajo. Entonces tienes que volver al propio campo del que has dejado de ser encerrado forzoso y sigues siendo trabajador por una miseria para las cosas que enriquecen a mucha gente, que enriquecieron a mucha gente. En el libro El canal de los presos, de los compañeros de todos los nombres de la CGT de Sevilla, es fantástico, es uno de los libros mejor documentados y más sobre el tema de los campos de trabajo. Hay un prólogo, uno de los prólogos es Nicolás Sánchez de Albornoz, que estuvo trabajando en Cuelgamuros, también en el campo de trabajo para hacer el Valle de los Caídos, y dice que como ningún otro país, en España se hizo piedra angular del régimen económico los campos de trabajo, la utilización del trabajo esclavo para el beneficio de unos cuantos. En primer lugar, de las empresas constructoras, que muchas de ellas siguen estando hoy en los primeros puestos del IBEX, pero no solo, empresas mineras, empresas hidrometalúrgicas, empresas posiblemente bodegueras, bien para las vendimias o bien para el trabajo, se enriquecieron y se hicieron. Y luego hay un enriquecimiento de segunda generación. La gente que construyó el canal del Bajo Guadalquivir o las líneas de regadío del Plan Badajoz, eso benefició a un montón de terratenientes que de repente vieron que tenían un terreno de secano que se convertía en regadío y de la noche a la mañana se hicieron multimillonarios. Su riqueza se disparó. Bueno, es a lo que iba. Una vez acabada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, el Estado alemán y las empresas que se habían beneficiado del trabajo esclavo durante la guerra, la Mercedes, los Thyssen, los Schindler, que es el que se ha hecho más famoso por lo de la lista de Schindler, crean un fondo de compensación para compensar a los trabajadores que han tenido que trabajar de forma esclava. En España, al término de la guerra, se siguió explotando a la gente, años y años y años. Y a día de hoy nadie ha pedido disculpas, nadie ha reconocido. En Málaga, sin ir más lejos, que yo sepa, en Málaga se construyó el primer aeropuerto civil, que luego permitió el desarrollo turístico de la Costa del Sol. Se reforestó todos los montes del entorno del río Guadalmedina, librando a la ciudad de grandes avenidas. Se hizo la restauración de la Alcazaba, con mano de trabajo esclava, que hoy en día es el primero o segundo monumento más visitado con la generación de riqueza que supone. Se hicieron los jardines de Pedro Luis Alonso al lado del ayuntamiento. No hay ni una placa que recuerde la memoria de la gente que trabajó allí en esas condiciones. ¿Qué hay otra pregunta por ahí? ¿Qué hay otra pregunta? Bueno, está bien. Sí. Si quieres, luego hablamos. Venga, ya nos queda muy poco tiempo. Vamos a ir, tengo solo una palabra pedida, por lo tanto, la última y vamos finalizando. El compañero aquel de las gafas. No sé si se oye bien. Sí, sí. Que se hace difícil el rato que llevamos aquí un poco pensando en lo que está usted diciendo, ¿no? Y, en fin, aquí, envuelto en el pensamiento de la tarde, ¿no? Y se hace difícil, sobre todo, si lo vemos enlazado, porque esto no es un hecho que está flotando ahí, que queda flotando, sino que está enlazado totalmente al momento presente donde hemos llegado, ¿no? El río que viene de ahí y que ahora mismo estamos aquí, en nuestras circunstancias concretas, como españoles, como europeos, pero dentro de todo el entramado enorme que hay del ascenso nuevo, del fascismo nuevo, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, a mí se me hace cada vez más difícil, por ejemplo, ha dicho un compañero por ahí detrás, el año 80, los 80 se llegó a lo de los niños robados, ¿no? Yo sé, concretamente hasta el 82, 83 sí, y sé que Hospital había que en Jerez que estaban ahí metidos.
Pero para que eso se haga por dinero solo, tiene que haber un entramado también gordo de empleados del registro, empleados de cementerio, médicos, enfermeros, jueces, tal. Si no, no se hubiera dado eso, por mucho dinero que se ponga al medio, ¿no? Digo como detalle, ¿no? Como ejemplo de dónde hemos llegado. O, bueno, por ahí sigue pululando todavía uno que ha nombrado, que es Martín Villa, ¿no? Martín Villa, no ha habido narices de sentarlo ante la justicia. Era el único que queda, de los que quedan vivos, que podía haber sentado, por lo menos en plan casi, en fin, por decir, siéntate aquí y a ver si... A ver si sacamos algo. Y después hay un hecho concreto que es que, decimos mucho, la juventud es que no se agarra a la... Es que no puede ser, es que si pensamos bien que cuando muere Franco, de lo cual hace 51 años, los que tenían ya 8 años entonces son gente de 60 años ahora, ese hecho para mí es gordísimo. Y los que nacieron, los que tenían 7 o 8 años cuando acabó la guerra, son gente ya de 90 y tantos años. O sea, quiero decir, ya prácticamente todo lo que existe, y no digamos desde Franco para acá, 60 años, y de ahí hacia abajo, son gente que no ha conocido solamente, lo único que ha conocido es el olvido. El olvido y no mirar hacia atrás, que fue el lema que se dijo al comienzo de la transición. Entonces, claro, se hace tan difícil que la juventud... No hay un corte de hilo entre la dictadura y la transición, no lo hay, porque solamente con que a la juventud sepa que quien ha reinado después como motor del cambio, como motor de la democracia ejemplar que hemos tenido, el rey Juan Carlos, eso es lo que se ha dicho a lo largo de 50 años, hasta hace bien poco, ¿no? Pues ese lo nombró Franco. Eso es uno de las... Ese lo nombró Franco, y entonces él decía, hombre, pues si lo nombró Franco, algo bueno tendrá Franco, porque después nos trajo al motor de la democracia. O sea, esta democracia la tenemos gracias a Juan Carlos, eso nos lo han metido bien en la cabeza a la mayor parte de la población, y resulta, o casualidad, que a este lo nombró el dictador. Por lo tanto, está el barullo mental que hay, no se ha roto con nada de eso, ¿no? No se ha roto. Porque Juan Carlos juró los principios del movimiento nacional, y ahí está el vídeo en las redes, desde la emoción y el recuerdo a Franco. Por eso creo que fue tan grave la inacción de Felipe González cuando pudo hacerlo, porque era el que le tocaba haber hecho eso, haber dado una lectura histórica desde la democracia, o sea, reivindicar a la República. La hemos dejado, se la ha dejado por parte abandonada, como que comiéndonos el discurso fascista de aquello. Fue una locura, fue una locura que puso a las mujeres por primera vez en órbita. Fue una locura que abrió 70.000 escuelas en un año para educar a los niños. No ha habido asentamiento de ninguna memoria, entonces se están llenando los vasos, se están llenando de lo que viene en tromba, ¿no? Que es la idea de la extrema derecha, que son los que están en las redes. Pero están vacíos, quiero decir, está vacío, eso está vacío, y ha estado vacío muchísimas décadas, y se están llenando de lo que se están llenando. La palabra república sigue todavía asociándose mentalmente a la parte de la población a revuelta, incendios, saqueos, república. Menuda cosa. Fíjate, se ha habido años y décadas para lo contrario, ¿no? Bueno, pues, muy bien. Muchas gracias por... Si no hay más preguntas, pues vamos a dar... Venga, que le damos opción. Gracias. Pues, a ver, yo es un tema que a mí cuando me enteré, ya de mayor y tal, pues me resultó como bastante perturbador. Teniendo en cuenta que el único matrimonio, digamos, legal y reconocido era el católico. Y teniendo en cuenta que los únicos hijos legales y reconocidos eran los nacidos de los matrimonios católicos, es cierto que hubo muchísimas personas que perdieron su identidad porque sus padres estaban casados o eran hijos de padres solteros, perdieron el derecho a su apellido, al acceso a los bienes de sus padres que hubieran tenido derecho de ser hijos considerados legítimos.
Y si eso es cierto, a estas personas no se las ha reparado, no han tenido después opción a recuperar aquella identidad. No, vamos, son muchos casos y muy diversos. Posiblemente cada uno de los que estemos aquí, porque fueron los años de la República, fue unos años que la gente los vivió con mucha intensidad. Hubo mucha gente que sintió que se liberaba de algunos yugos que habían estado sobre nuestras espaldas durante siglos. Y hubo a la gente joven, por ejemplo, mi madre nació durante la República, en Madrid. Su padre era socialista, o no la bautizó. Tampoco se lo dijo que no la había bautizado. No sé si estaban casados, me imagino que estarían casados por lo civil mis abuelos, luego no tendría validez. Cuando mi madre conoció a mi padre y se quiso casar con mi padre, no estaba bautizada. Y tuvo que pedir unos papeles para poderse bautizar. Y una vergüenza que al final, ¿contra quién iba la vergüenza esa? Contra su padre y contra la República, no contra los que le estaban obligando a bautizarse para poderse casar con su novio. Y hay muchos casos, a raíz de la Ley de Responsabilidades Políticas y de otras leyes, de robos de tierras, de robos de tiendas, de robos, sustracción, para dárselos a fines al régimen de empresas Fenosa, en la red Fenosa en Galicia. Eso era de un burgués republicano, porque también había gente, no eran todos obreros del ala más izquierdista obrerista, había gente, burgueses, que eran republicanos y que eran anticlericales, porque no creían en la Iglesia, no querían, y pensaban que la República era la mejor manera porque estaban en contra de las monarquías, como pasa hoy en Estados Unidos con los que dicen no quieren reyes. Es que la República simplemente es un sistema de gobierno que no es hereditario y que no tiene nada que ver ni Dios ni nadie. Es una persona a la que eligen los hombres iguales para dirigirles. Eso es la República. Entonces, las repúblicas pueden ser muy buenas y muy malas. Las monarquías pueden ser malas o muy malas. Difícilmente suelen ser buenas. Difícilmente. Aquí pensábamos que teníamos uno bueno y mira tú, nos ha salido, y ahora parece que tenemos uno bueno y veremos lo que nos sale. Llevamos así todos los Borbones, que son unos cuantos, y antes los Austrias no eran mejores, porque vienen de una manera de entender el poder que es completamente lo contrario a la libertad. Es una relación entre desiguales. Yo he sido elegido por Dios y estoy aquí elegido por Dios para gobernaros a vosotros. Y vosotros no os podéis dirigir a mí como un igual, porque yo no soy igual. Entonces, la igualdad por esto tiene que ser republicana, porque lo otro es algo... Y para ser libres, eso que tanto se nos pone... A ver, normalmente tenemos una manera de definir la libertad que es un tanto puñetera. Cuando decimos, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Eso, mi libertad, yo soy libre hasta que llega la libertad. Y eso es un error, porque mi libertad empieza donde empieza la libertad del otro. Si el otro no es libre, yo no puedo ser libre. Yo voy a ser o un súbdito o un dominador. Pero si no tenemos una relación de igualdad, los dos somos a la vez libres, no podemos tener una relación de libertad. Alguien va a estar dominando al otro. Y en la historia de los regímenes políticos, las monarquías han sido el ejemplo más claro de uno puesto aquí porque a alguien se le ocurre y que todos los demás tenemos que obedecer. Suena un poco a chiste, pero escuchar a Nieves con Costrina, que lo cuenta con mucha gracia, y tiene más razón en la mayor parte de las veces que... Bueno, ¿listo? Bueno, pues muy bien. Sí. Mira, es que una cosa que ha mencionado al final y que veo yo que se trata poco. Todo eso que se robó y se expolió y se le quitó a los republicanos, gente que eran republicanos y gente que no era, pero se le decía que era para quitarlo, ¿por qué hay tan poco escrito sobre esos hechos? ¿Por qué de eso parece ser que se está hablando de muchas cosas, pero sin embargo de eso hay poco? Nadie sabe cómo meterle la mano a ese bicho.
Es que hay unos datos que son escalofriantes. Es que tuvieron que parar los tribunales que se crearon para la ley de responsabilidades políticas, tuvieron que pararlos a los 2 años porque estaban desbordados de la de casos que tenían que resolver. Es que fue una locura. Se fue a la rapiña total de lo del otro. Hay unos datos del profesor Carrillo, creo que incluso hay un vídeo aquí, en el que dice, es que es la mayor... Espérate, ¿dónde está? Lo tengo aquí. No, aquí. No lo encuentro. Bueno, el volumen de lo robado es de unas dimensiones que hoy no se podría. O sea, no hay un gobierno ni un Estado que pueda volver a su cauce. Lo que fue lo dramático de todo esto es que los que se dicen defensores de la propiedad privada son los principales ladrones de la propiedad privada ajena. La gente de derechas no le toque la propiedad privada. Pues ellos se pusieron las botas a robar propiedad privada de otras personas sin que nadie les pusiera límite. Y no se le ha podido poner límite y creo, mucho me temo... Bueno, déjame que haga unos segundos publicitarios, ¿va? Venga, el lío. Que tengo libros para vender. Bueno, ya si a uno. Lo iba a decir. Bueno, vamos a dar por finalizado el acto. Disponemos de algunos libros... al módico precio de 15 euros. Bueno, pues, os comento un poco lo del precio. Esto es una colección que sacamos desde el Ateneo Libertario La Cebuche. Estos se llaman Cuadernos de Apoyo Mutuo. Este es el número 14. Tenemos otra colección dedicada a temas de mujer que se llama El Hilo de Adriana. Los vendemos todos, bueno, los últimos a 15 euros con la idea de... En esta colección no cobra nadie ni un chavo. Ni yo como autor, ni el que hace la maquetación, ni el dibujante. La única manera de que funcione es que es todo trabajo voluntario, no se cobra nada porque si no, no podría ser. Y con el dinero que recaudamos lo que hacemos es que cuando ha pasado un tiempo desde la presentación, repartimos como al Ateneo de aquí, o a bibliotecas de colegios, de institutos o de pueblos que nos los piden, todos los libros que quieran gratuitos para que puedan estar al uso de la gente que no tenga la capacidad de poderlos comprar. Entonces, creo que no es un precio muy elevado, 15 euros, y que permite mantener una colección que poquito a poco, muy poquito a poco, porque somos pequeños, no tenemos los medios de otras editoriales para vender y tal, pero que estamos llevando, creemos, a muchos sitios que tienen problemas, pues temas que les pueden interesar. Muchas gracias.